Hola, hola. El video de hoy consistirá en explicar la descripción de funciones que podemos utilizar en nuestros códigos de MATLAB. Vamos a ver cómo definir una función particular que haga algo muy en específico y para ello necesitamos abrir nuestro MATLAB e ir directamente a él. Bueno, ¿en qué consiste nuestro ejercicio? Nos dice crear una función que se llame stats. Debe calcular el promedio, el número mínimo y el número máximo de un vector X y nos regalan nuestro vector X con unos números aleatorios que colocamos dentro de dicho vector. Entonces, ¿cómo armamos nuestra función? Primero vamos a New Script y vamos simplemente a definir nuestra función. Nuestra función la abrimos con el comando function. Luego tenemos que ingresar las variables de salida, es decir, esos cálculos que nosotros vamos a hacer, que en este caso vendrían a ser promedio, número mínimo y número máximo. Le damos igual y aquí vamos a colocar el nombre de la función. En este caso, nuestro ejercicio nos dice que el nombre de nuestra función es stats. Entonces colocamos stats. Y entre paréntesis colocamos los valores que van a ingresar a esa función. En este caso vendría a ser nuestro vector X. Colocamos vector X y si nosotros realmente colocamos aquí solamente la palabra en para cerrar la función, ya podemos guardar realmente nuestra función y siempre colocar el mismo nombre de cómo la definimos. En este caso stats y le damos guardar. En este momento lo que tenemos es un archivo de función que nosotros en algún momento podemos llamar para poder hacer todos los cálculos que estén dentro de esta función. Hasta este momento no haría nada porque no hemos calculado absolutamente nada. Lo que tenemos que hacer ahora es colocar las ecuaciones asociadas al cálculo de promedio, número mínimo y número máximo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es definir unas variables que voy a llamar sumx. En este caso, ese sumx lo que nos va a hacer es ir sumando los diferentes valores dentro de nuestro vector x. Voy a colocar una referencia para el valor mínimo y una referencia para el valor máximo. Esa referencia del valor mínimo va a ser simplemente el primer elemento de nuestro vector y la referencia para el valor máximo va a ser también ese primer elemento de nuestro vector x. La idea con estas referencias es encontrar algún elemento dentro del vector que pueda ser menor al primer elemento, eventualmente mayor al primer elemento para lograr encontrar ese mínimo y ese máximo. Ahora voy a abrir mi ciclo for que va a ir desde i igual a 1 hasta el length de x. Recordemos que el comando length nos permite establecer cuántos valores tengo en nuestro vector x, en este caso la dimensión de x, y lo que voy a empezar a hacer es sumar cada uno de esos valores en x. Entonces sumx va a ser igual a sumx más el valor que tengo en mi vector x de la posición y. Voy a colocar unos condicionales, entonces voy a colocar if ese valor que estamos leyendo en cada iteración de la posición número i, que varía desde la posición número 1 hasta el final de nuestro vector x, si ese valor es menor que el valor de referencia, en este caso lo voy a colocar un igual. En tal caso, digamos que el valor primero de nuestro vector sea el mínimo, pues básicamente vamos a decir que nuestro mínimo, y esto es la misma variable que tenemos definida dentro de nuestra función, va a ser simplemente igual a ese valor x. Voy a cerrar mi ciclo if y ahora voy a colocar otro condicional. If x en i es ahora mayor o igual a ese valor de referencia máximo, en ese caso máximo, que de nuevo viene a ser la variable que definimos en nuestra función, va a ser igual a ese xi. Cierro mi ciclo if y cierro mi ciclo for. Y en este caso, solamente para calcular el promedio, que es lo único que nos falta, pues va a ser simplemente la suma de x dividido el length de x. Cierro por acá y tendría nuestra función completamente lista. Le doy guardar y ya puedo cerrar mi función sin ningún tipo de problema.
Ahora, una vez ya tenga mi función lista, lo que puedo hacer es desde el command window o eventualmente desde otro script, lo que puedo hacer es llamar esa función. Y lo que voy a hacer es simplemente definir unas variables de salidas que yo sé que deben ser promedio, número mínimo y número máximo, y que les puedo otorgar otros valores u otras variables, otros nombres. En este caso voy a utilizar la P para promedio, MI para el valor mínimo y MA para el valor máximo, y le digo igual a esa función que ya definí, que está por acá, stats, y le ingreso mi vector X y le doy enter. Él me proporciona el promedio de estos valores, el promedio de nuestro vector X, que vendría en este caso a ser 9, el valor mínimo de nuestro vector, que en este caso vendría a ser 1, y el valor máximo de nuestro vector, que en este caso vendría a ser 17. Para comprobar este promedio, nosotros también podemos utilizar la función predeterminada min que tiene MATLAB de X y observamos que realmente coincide nuestro promedio con el calculado. Bueno, de esta forma podemos definir funciones que podemos utilizar en el command window o eventualmente integrarlas en otros scripts que estemos escribiendo. Y también podemos utilizar tantas variables de entrada para nuestros cálculos como variables de salida. Espero les haya gustado y nos vemos en una nueva ocasión. Chao, chao.